sueños alientan su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder ver. Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Sé que tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor. Sé que tu vida... Bueno, hablemos de Kun Sa. Nació de padre chino y madre Chan. Durante los primeros 40 años de su vida fue conocido principalmente por su nombre chino, Chan Qifu. Cuando tenía 3 años, su padre murió. Su madre se casó con un recaudador de impuesto local, pero 2 años después ella también murió. Fue criada en gran parte por su abuelo chino, que era el jefe de la aldea en la que nació, en Loin Mak. La parte china de su familia había estado viviendo en el estado de Chan desde muchos siglos. No recibió educación formal, pero recibió entrenamiento militar como soldado de la Fuerza Nacionalista, que había huido a Birmania después de la victoria de los comunistas de Mao en 1949. Aunque sus hermanos fueron enviados a escuelas misioneras, la única educación formal que recibió Kunsa fue cuando era niño, cuando pasó unos años como noviciado budista y durante el resto de su vida permaneció funcionalmente analfabeto. A principios de su década de 1950 recibió algo de entretenimiento militar básico de Kuomintang, que había huido a las regiones fortalecidas por Birmania desde Yunnan. Tras su derrota en la Guerra Civil China en 1949, formó su primer grupo independiente de jóvenes cuando tenía 16 años, y cuando su organización creció a varios de cientos hombres, se independizó de Kuomintang. Después de establecer su independencia, frecuentemente cambió de su bando entre el gobierno a varios ejércitos rebeldes, según la situación que tenía conveniente. Bueno, ahora hablemos de que él fue líder de la milicia y gobierno del opio. En 1963 reformó su ejército en una unidad local llamada Guardia Nacional, bajo el control del Comando Noreste del Ejército Birmano, que tenía su base en el cercano Lashio. A cambio de luchar contra los rebeldes Shan locales, el gobierno le permitió usar sus tierras y caminos para cultivar y comercializar opio y heroína. Al permitir que se financiaran con el producto del opio, el gobierno birmano esperaba que estas unidades de milicia locales pudieran ser autosuficientes. Desafortunadamente, muchos señores de la guerra, apoyados por el gobierno, incluso Kunsa, utilizaron sus ganancias en el comercio del opio para comprar grandes suministros de la guerra militar con los mercados negros de Laos y Tailandia, y pronto estuvieron mejor equipados para la guerra del Birmano. A finales de la década de 1960, Kunsa era uno de los líderes de la milicia más importantes y poderosos del estado de Shan. Ocupado su poder importante en Liu resistiendo los movimientos de los rebeldes comunistas locales durante el periodo, mientras apoyaban nominalmente el gobierno birmano. Mantuvo contacto con agentes de la inteligencia de Kuomintang. Durante la década de 1950, Kunsa se convirtió en uno de los narcotraficantes más notorios de Birmania. Desafió el dominio local de los restos de Kuomintang en el estado de Shan, pero en 1967 fue derrotado decisivamente en una batalla que involucró tanto a Kuomintang como el ejército laosiano en una frontera entre Tailandia y Birmania y Laos.
En esta batalla dirigió un convoy de 500 hombres y 300 mulas hacia Laos, pero el convoy fue buscado por fuerzas de Kuomintang en el camino mientras avanzaba la batalla. El ejército laosiano, que también estaba involucrado en el comercio del opio y heroína, bombardeó el campo y batalló y robó el opio. Esta derrota se desmoralizó a él y sus fuerzas. El ejército laosiano continuó deteniendo emboscadas a sus recaudos de mulas durante el siguiente año, y las fuerzas militares fueron disminuyendo poco a poco. Ahora hablemos de la captura. En 1969, delegados de un grupo étnico rebelde local, el ejército de Estado de Shan comenzaron a mantener conversaciones secretas con Kun Sa, intentando persuadirlo de que cambiara de bando y se uniera a ellos. Expresó interés, pero el ejército birmano descubrió los detalles de la reunión y fue arrestado el 29 de octubre de 1969 en el aeropuerto de Heo en Auntin Ya, mientras regresaba en un viaje de negocio de Tain Lek, cerca de la frontera de Tailandia. Después de su captura, fue acusado de alta traición por sus contactos de rebeldes, pero no por tráfico de drogas, para lo cual tenía permisos del gobierno, y fue encarcelado en Mandalay. Mientras estaba encarcelado, Kunsa leyó El arte de la guerra de Sun Tzu y el romance de los tres reinos de Leung Chong, después de lo cual desarrolló una filosofía política que tuvo un ejército más tarde en su vida. La política no hay amigos para toda la vida, y sin enemigos para toda la vida, cambió según la ganancia y las pérdidas. Un buen líder debía poder aprovechar cada cambio y utilizarlo. Después del arrestado de Kunsa, su unidad de milicias se disolvió, pero sus seguidores más leales pasaron a la clandestinidad en 1973, secuestrados a dos médicos soviéticos en un hospital de Tunji, donde habían estado trabajando una división de soldados del ejército de Birmano. Les recibió el encargo de rescatar a los médicos, pero fracasó. Los médicos fueron rescatados por la libertad de Kunsa. Posteriormente fue liberado en el 1974. La liberación de Kunsa fue negociada en secreto por el general tailandés Kyung Chun-man. Después de su liberación, Kunsa mantuvo una buena relación con Chun-man y en 1981 contribuyó secretamente con $50,000 estadounidenses para apoyarlo en una campaña electoral en su país natal, en Tailandia. Bueno, ahora hablemos en Tailandia. Durante las siguientes dos décadas, en 1974 a 1994, Hun Sa se convirtió en el señor de la guerra del opio, dominante del Triángulo Dorado. Ahorita vamos a hablar del Triángulo Dorado. La proporción de la heroína vendida en Nueva York procedente del Triángulo Dorado aumentó del 5% al 80% durante ese periodo, y Hun Sa fue responsable del 45% de ese comercio. La DEA evaluó que la heroína de Kunsa tenía una pureza del 90%, la mejor del negocio. Durante el apogeo de su poder en la década de 1980, Kunsa se controlaba al 70% de la producción del opio en Birmania y construyó una infraestructura a gran escala de fábricas de refinación de heroína para denominar el mercado de esa droga. Es posible que alguna vez haya suministrado una cuarta parte del suministro mundial de heroína. Estaba al mando de 20,000 hombres y su ejército personal estaba mejor armado que el ejército birmano. Su notoriedad llegó al gobierno estadounidense a ofrecerle una recompensa de $2 millones. El diplomático estadounidense en Tailandia se refirió a él como el peor enemigo que tenía el mundo. Después de su liberación, Hun Sa pasó a la clandestinidad y en 1976
se reincorporó y reformó una fuerza de Banking en el norte de Tailandia, cerca de la frontera de Birmania. Poco después de comenzar a reformar esa fuerza, adoptó el nombre de Chan Kun-sa, literalmente el príncipe próspero. Por primera vez cambió el nombre de su grupo a Ejército Unido Shan. Comenzó a afirmar que estaba luchando por la autonomía Shan contra el gobierno birmano y dijo a sus periodistas internacionales que su pueblo solo cultivaba drogas para pagar la ropa y la comida. En 1977 ofreció sacar toda la cosecha de opio de su territorio del mercado negro vendiéndola al gobierno estadounidense, pero su oferta fue rechazada. Aunque Kunsa no era el cerebro del tráfico de drogas local, controlaba zonas después de cultivada y refinando las drogas. Sus propietarios de su refinaria de heroína locales era de Bangkok, Hong, Hong, Hong Kong y Twingan y pagaban a Kunsa a cambio de protección de su ejército. Los trabajadores del gobierno estadounidense que visitaron el complejo de Kunsa era en 1977 para negociar con él. Creían que el gobierno tailandés toleraba su presencia en la frontera noroeste de Tailandia para que su ejército sirviera de amortiguador entre ellos y los grupos revolucionarios más radicales activos de Laos y Birmania en el momento de 1994. Bueno, ahora hablemos sobre la rendición y jubilación de Kunsa. En la década de 1990 la influencia y el poder de Kunsa en la región se disminuyó. Parte de esto se debió a la apertura de nuevas rutas comerciales para la heroína que iba desde Yunnan a puertos del sureste de China, lo que redujo su importancia como intermedio de la droga a lo largo de las fronteras tailandesas. Se abrieron otras rutas de tráfico de drogas hacia India, Laos y Camboya, que Kunsa no controlaba. A principios de la década de 1990 su organización perdió importancia como intermedio de drogas y abriendo rutas de tráfico de drogas hacia India. Su organización comenzó a desafiar militarmente por otra organización rebelde étnica nominalmente independiente en el norte de Myanmar, el Ejército Unido de Estado de Iwa. Este conflicto ejerció presión sobre su liderazgo. La rendición de Kunsa al gobierno birmánico coincidió con la pérdida del apoyo de tres líderes Shan y puede haber sido motivada por ello. Después de su testaferro dentro del ejército de Montaigne, su subordinario de mucho tiempo, el presidente Mon Keng, murió de cáncer en 1991. Su control sobre la organización comenzó a debilitar después de su muerte en Mon Chang, llamado Parlamento Shan, atrayendo a cientos de representantes a toda la región. En esta reunión declaró la creación de su estado de Shan independiente, en el mismo como presidente. Muchos de sus rivales dentro del ejército de Montaigne se negoció a aceptar su liderazgo, alejándose de esta utilización del movimiento independentista, principalmente como fachada de superación del tráfico de drogas y formando una organización de Shan rival, el Ejército Nacional de Estado Shan. Kunsa se rindió al gobierno birmánico el 5 de enero de 1996, reuniendo al control del ejército y se mudó a Rangoon con una gran fortuna y 4 jóvenes amantes Shan. Tras la rendición de Gansu, la producción de opio en el Triángulo Dorado disminuyó. Este camino condicionó con un aumento dramático de la producción del opio en Afganistán. Durante la jubilación se convirtió en un destacado hombre de negocios local, como inversionista de Yangon, Mandalay y Mumbai. Después de la jubilación se describió a sí mismo como el agente de bienes raíces comerciales con un pie de industrias de construcción. Dirigió una gran mina de rubíes e invirtió a sí mismo con un agente de bienes rivales de comerciales
a un pie de industrias de construcción e invirtió en una carretera de Iba a Yong a Mandalay. Mientras vivía en Yangon, Kunsa mantuvo el perfil bajo, sus movimientos y comunicaciones en el mundo exterior fueron registrados por el gobierno birmánico y sus actividades fueron monitorizadas por una inteligencia birmánica. Bueno, ahora hablemos de su muerte. Kunsa murió el 27 de octubre de 2007 en Yangon a la edad de 73 años. Se desconoce la causa de la muerte, aunque padecía diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Fue incinerado 4 días después de su muerte. Sus restos fueron cremados y enterrados en el cementerio de Yanwei, municipio del norte de Oklapa, Yangon Minar. Antes de su muerte había decidido no ser enterrado en el estado de Shan por temor a que su tumba fuera destrozada o destruida. Poco después de su muerte, en noviembre de 2007, se celebró un homenaje a Kansu en su antiguo bastión de Tailandia, en Toi Tai, cerca de la frontera de Myanmar. Cuando se le preguntó por qué honraba a Kunsa, los lugareños dijeron que él ayudó a la ciudad en desarrollarse, destruyó a las primeras carreteras pavimentadas en el área, la primera escuela y un hospital bien equipado con 60 camas, atendidos por médicos chinos, estaba construyendo un centro de hidroeléctrica, pero después de su partida la construcción de ese proyecto se detuvo. También construyó un poco de golf de 18 hoyos para visitantes extranjeros y una infraestructura funcional de agua y electricidad. La autoridad tailandesa local aseguró de que la ceremonia fuese relativamente sencilla.